Muy buenas, estimados estudiantes del curso Institución Educativa, Teorías y Concepciones. Eh, Mi nombre es Tobias Murillo, ya ustedes me conocen, soy el tutor del curso. Eh, Esta es la segunda videotutoría y la vamos a dedicar a lo correspondiente al primer proyecto. Eh, este proyecto tiene que ver en lo fundamental con un repaso histórico principalmente sobre la antigua Grecia, que es donde se comienza a teorizar el fenómeno educativo y donde surge lo que nosotros conocemos como filosofía de la educación, y el periodo posterior que da inicio con la Edad Media. Básicamente vamos a explorar estos dos periodos y de eso trata básicamente el proyecto que ustedes tienen que elaborar en el curso. Voy a leer textualmente las indicaciones y conforme voy avanzando voy a ir explicando o ampliando los alcances de las indicaciones. Bueno, lo primero es que en el capítulo 2 se examinan los orígenes históricos y filosóficos de la educación. Es aquí en la antigua Grecia donde aparecen los primeros pensadores o los primeros filósofos que reflexionan precisamente sobre el sentido y los fines de la educación, que es básicamente lo que da origen a la filosofía de la educación, como ya veremos en adelante. Aquí aparecen varias escuelas filosóficas eh, y aparecen varios fenómenos también históricos muy importantes que van a permitir no solo el auge de la ciencia y el conocimiento y las humanidades, sino principalmente de la educación. Em, de ahí nos vamos a pasar al surgimiento del fenómeno educativo de las universidades, que tiene, digamos, su culmen en la Edad Media. Muchos de nuestros modelos educativos surgen precisamente en ese periodo. Bueno, ¿qué es básicamente lo que tenemos que hacer? Eh, es una composición, un ensayo, una redacción, donde se va a hacer una investigación bibliográfica y donde se va a exponer los criterios que yo les voy a decir a continuación. ¿Qué incluye este proyecto? El proyecto incluye una portada, que ya ustedes tienen las indicaciones, les hago un formato también, y una introducción. ¿Qué es una introducción o qué implica una introducción? Bueno, la introducción va a explicar qué es lo que voy a hacer, qué y cómo lo voy a hacer. Eh, si se quiere, el qué responde a los propósitos del trabajo que voy a hacer. Eh, es una breve también justificación de lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, donde describo básicamente la importancia del proyecto en cuestión. Es muy breve, simplemente se describen los aspectos más relevantes, puede tener alrededor de una página de extensión. Básicamente lo que tengo que hacer en esta introducción es desarrollar los objetivos que me plantea el proyecto de investigación. La tercera parte, ya hicimos la portada, hicimos la introducción y ahora vamos a empezar con el desarrollo. Dice, delimite 5 características de la filosofía. Ustedes van a notar que hay un apartado donde se especifican tanto lo que no es como lo que es propiamente la filosofía. Eh, una de las cosas más importantes, no sé si lo había que la filosofía surge, bueno, eso es toda una discusión teórica, pero tradicionalmente se ha concebido a la filosofía o el origen de la filosofía en la antigua Grecia, principalmente con un filósofo que se llama Tales de Mileto. Tales de Mileto se preguntaba, como todos los filósofos presocráticos o cosmológicos, como se les suele llamar, se preguntaba por el origen del universo, de dónde se origina todo, cuál es la base de todo. Tales de Mileto
responde que todo se origina del agua. Esta respuesta de Tales de Mileto es central en la filosofía y en la historia porque cambia por completo la noción o la forma de explicar y entender el universo. El universo y también eh, y entender también la naturaleza. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el agua? El agua era importante por varios factores. Uno, principalmente porque lo que está diciendo Tales de Mileto, eh, la explicación que da Tales de Mileto no recurre, como tradicionalmente se hacía, a una explicación de carácter mitológica o religiosa. ¿Sí? Generalmente, cuando usted trata de explicar el origen de las cosas o el origen de todo, tiende a recurrir en las antiguas tradiciones a la religiosidad popular. Tales de Mileto, por primera vez en la historia, dice que las cosas surgen de un elemento que está propiamente en la naturaleza. ¿Y por qué es importante esto? Porque por primera vez en la historia no recurrimos a la descripción mitológica para explicar algo. Tales de Mileto nos está diciendo algo muy importante. Si usted quiere encontrar la causa de las cosas, no la busque fuera de la naturaleza, las tiene que buscar dentro de la propia naturaleza. Y si ustedes me están siguiendo y me están entendiendo, lo que está haciendo Tales de Mileto es dando origen a un nuevo modelo de pensamiento. Es, si se quiere, el inicio de lo que posteriormente nosotros vamos a entender como ciencia. A esto se le conoce como el milagro griego. El milagro griego es el paso de lo mitológico o la explicación mitológica a la explicación racional de las cosas. Tales de Mileto no recurre a los dioses, no recurre a una fuerza sobrenatural, no recurre a una metafísica. No, Tales de Mileto trata de explicar las cosas a partir de la propia naturaleza. Y este es básicamente el modelo con el cual se desarrolla la ciencia. La ciencia nunca va a explicar nada por fuera de la naturaleza. La filosofía por eso se entiende como la madre de la ciencia. Pero este nuevo pensar, este paso de lo mitológico a lo racional, a la filosofía, va a marcar por completo el origen no solamente de una nueva forma de pensar, de una nueva racionalidad, sino que es el origen de lo que nosotros vamos a considerar como Occidente. Occidente nace a partir de esta nueva forma, esta nueva construcción de entender la realidad. Occidente surge entonces con la filosofía. Este pensar filosófico, que ya lo dije anteriormente, inicia en lo que se conoce o inicia con lo que se conocen los filósofos cosmológicos o presocráticos que estaban preocupados por el origen, pero también por la cosmología, cambia por completo con la llegada de dos pensadores fundamentales que son Platón, Sócrates, Platón, y Aristóteles, que dan un giro fundamental a ese pensamiento cosmológico que estaba preocupado principalmente por los temas del origen del universo, da un giro por completo y ahora comienza a preocuparse por el ser humano y ponen otros elementos fundamentales como la ética, como la antropología, que también tienen que ver con la filosofía o son ramas de la filosofía. Pero también este nuevo o este giro que se da hacia el antropológico, hacia el ser humano, trae consigo también la pregunta por la educación, por cómo producir mejores seres humanos, por cuál debe ser el objeto de la polis, hacia dónde tiene que dirigirse la polis. Y ahí surge un concepto muy importante que ustedes lo van a ver en el texto, que es la paideia. Con la paideia surge precisamente esta nueva preocupación, esta nueva rama o este nuevo interés por explicar cómo es que ese ser humano en ese periodo histórico se tiene que formar. ¿Cómo es que se forma un ser humano? Que está íntimamente vinculada, como ya lo dije, con la polis. Bueno, ¿qué es la filosofía de la educación? Es la que se pregunta por el sentido y el fin de, eh, de ese ser humano. ¿Hacia dónde se dirige ese ser humano?
¿Qué herramientas tenemos nosotros para formarlo? ¿Cuál es el sentido de esa formación y cuál es el fin de esa formación? Evidentemente es una pregunta también de carácter ética, también de carácter política y también de carácter antropológica y también de carácter epistemológico. Noten ustedes cómo la filosofía de la educación tiene que ver con una gran cantidad de disciplinas eh, cuyo objetivo es tratar de orientar. eh, la filosofía de la educación se puede entender también como una guía teórica eh, que orienta ese complejo mundo de lo que nosotros entendemos como la educación. Eh, la educación tiene un sentido filosófico, tiene un sentido político, tiene un sentido antropológico. Los educadores generalmente no estamos diseñados, no se nos ha enseñado a nosotros a pensar cuál es el sentido, lo damos por un hecho. Pero en un momento histórico como el que estamos, donde pareciera que el único objetivo, y así lo han planteado algunas autoridades políticas, es formar seres ciudadanos, ni siquiera voy a decir ciudadanos, mano de obra barata para las empresas, eh, es importante retomar la idea de cuál es el fin de la educación. Vivimos en una era donde las autoridades políticas han dicho que ni la antropología, ni la sociología, ni la filosofía son carreras que puedan aportar al desarrollo humano. Vivimos en una era donde lo que importa es formar seres humanos para la empresa. No importa que no sepan de derechos humanos, no importa que sean personas políticamente desconectadas de la realidad, no importa que sean... No, eso ha pasado a un segundo plano. La educación tiene una finalidad práctica. Bueno, es en este momento histórico donde replantearse cuál es el sentido y el fin de la educación se vuelve algo importante. Por eso, y ahí es donde la filosofía, con sus herramientas, ya lo dije, con sus herramientas éticas, con sus herramientas políticas, con las herramientas antropológicas, con las herramientas epistemológicas, pueden ayudar a reorientar esta crisis de la educación en la cual nosotros nos encontramos. Bueno, volviendo al tema, el primer punto del desarrollo del ensayo son 5 características fundamentales de la filosofía y 5 aspectos que aporta la filosofía a la educación. Esto tiene una extensión de 2 páginas, un punto por cada uno de los elementos que les están solicitando. En el punto 3.2 dice, con respecto a la Edad Media, defina los siguientes aspectos y explique por qué los considera importantes. Antes de decir esto y explicar básicamente qué es lo que ustedes tienen que hacer, voy a explicar en qué consiste la Edad Media. Ya habíamos hablado anteriormente de el periodo antiguo, de la era de la filosofía clásica, los presocráticos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y cómo estos filósofos habían dado un giro central hacia el pensamiento del ser humano. El ser humano era el centro del pensamiento. De ahí surge lo que yo les había dicho anteriormente, la polis, la paideia, que pensaban principalmente cómo construir un ser humano, cómo hacer de ese ser humano alguien mejor. El ser humano, así, visto de esta forma, se constituía como el centro del pensamiento. La filosofía clásica tiene al ser humano, por lo menos en este periodo, como el centro. Por eso es que es en este momento donde surge la antropología filosófica, pero también la ética. Aristóteles principalmente estaba preocupado de cómo podíamos hacer a un ser humano, cómo podemos hacer a los seres humanos mejores. Esta preocupación por el ser humano, vamos a decir que desaparece en este momento, llegada a la Edad Media. Hay una serie de condiciones que dan origen a un nuevo periodo.
Voy a decir varias características o un elemento central es la construcción de la ciudad de Constantinopla, donde se asienta el cristianismo. Mm, eh, También un elemento fundamental es la conversión del emperador Constantino al cristianismo, y con el emperador también el imperio romano se vuelve cristiano. Eh, y con estos acontecimientos llegamos a una era, a un nuevo periodo, voy a decirlo así, que de una u otra forma abandona la idea del ser humano como centro del pensamiento, eh, mm, y posiciona ahora a la idea de Dios o a la religiosidad cristiana, no a la religiosidad, a la teología cristiana en el centro del pensamiento. Si algo caracteriza a la Edad Media es este elemento central. Si quieres, dejamos al ser humano a la par o, digamos, lo excluimos, y ahora lo que va a ser el centro del pensamiento, la racionalidad, es Dios. Por eso hablamos de que pasamos de una era filosófica ahora a una era teológica. Lo teológico se vuelve, el pensamiento teológico se vuelve el centro. El pensamiento está dedicado a racionalizar la idea de Dios. Es una época tomada por el cristianismo, por los monasterios, por los sacerdotes, los clérigos, etcétera, etcétera. Y es en este nuevo entorno donde surge lo que nosotros vamos a conocer como las universidades medievales. Es en las universidades, en los monasterios, donde surge y donde se va a concentrar el conocimiento. Esta es básicamente la Edad Media. De la Edad Media, lo que les estamos pidiendo a ustedes son dos características centrales del periodo. Ustedes pueden elegir cualquiera de los que aparecen, cualquiera de esas dos, cualquier característica, cualquiera de esas dos características que ustedes consideren, dos autores decisivos en la Edad Media que ustedes valoren que son importantes tomar en cuenta, dos acontecimientos que influyeron en este nuevo periodo, y dos aportes centrales para la educación actual. ¿Cómo fue que la educación de la Edad Media tuvo un impacto todavía al día de hoy? Esto tiene una extensión de 10 páginas. Eh, Como ustedes ven, son 10 puntos a desarrollar, y tiene un valor de un punto por cada uno de estos aspectos que se les están solicitando. En el punto 3.3 dice: defina mediante 10 aspectos el aporte de Grecia al mundo occidental. Ya dijimos anteriormente muchos de esos aportes, principalmente el pensamiento racional, el surgimiento de la era filosófica. Es también una época donde se cultiva la ciencia, el arte. El ser humano se concentra en el centro del pensamiento, pero también surgen aspectos importantes que van a ser determinantes también para la sociedad occidental. Hablamos, por ejemplo, de la matemática, tan importante en este periodo, y donde surgen filósofos tan importantes como Pitágoras, que van a ser después reincorporados por el mismo Platón. ¿Y por qué es importante la matemática? Porque si ya con Tales el pensamiento se había vuelto la mirada hacia la naturaleza, y la filosofía había delimitado el espacio del pensamiento dentro de la naturaleza, lo importante de la matemática es que la matemática nos permite pensar la naturaleza de forma ordenada. Nos permite entender también la realidad desde la exactitud matemática. Y esto va a ser un elemento importante también para la gestión, perdón, para el surgimiento de lo que va a ser el concepto de ciencia moderna. No hay ciencia sin matemática y no hay ciencia sin naturaleza.
Otro aspecto importante también es el surgimiento de la universidad. Ustedes probablemente ya lo observaron en el capítulo con Platón, que funda el Liceo. Con Aristóteles surge también las primeras, los primeros elementos o bases que van a construir la biología moderna. Pero de todo lo más importante me parece a mí es haber puesto al ser humano como centro del pensamiento, y ese ser humano como centro del pensamiento pues requiere una formación, y es de esa formación, de la pregunta por cómo formar a ese ser humano, de donde surge la filosofía de la educación. Bueno, eh, ustedes podrán ampliar un poco más esto. Les están pidiendo 10 aspectos que definan mediante 10 aspectos el aporte de Grecia al mundo occidental. 2 páginas y un punto por cada aspecto. En el punto 3.4, lo que se les pide es un cuadro comparativo donde exponga las diferencias fundamentales entre adoctrinar y educar. Esto tiene un valor de 10 puntos. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es en Word, ustedes pueden tirar 2 columnas. eh, Donde van a explicar 5 aspectos o 5 características del educar y las van a contraponer con el aspecto de adoctrinar. Estamos viviendo una era compleja de mucha polarización, donde hay un interés de parte de ciertos sectores de que hayan aspectos que sean, digámoslo así, prohibidos. Cuando algo se prohíbe en un modelo educativo porque se tiene algún interés de carácter religioso o político, es una alarma porque no solamente se está poniendo en juego el sistema educativo, o lo voy a poner de otra forma, no solamente se está poniendo en juego el mismo acto de educar, sino que también se está poniendo en juego la misma democracia que depende de la educación. Uno de los aspectos del adoctrinamiento es aislar al ser humano, es no permitirle que tenga conocimiento de su contexto, es desconectarlo de la realidad donde vive. Adoctrinar es impedirle al ser humano, es como ponerle vendas en los ojos para que ese ser humano pueda ampliar su conocimiento. Y estamos viendo una época donde hay sectores políticos, religiosos, que buscan imponer formas de pensar, donde se evita el debate de las ideas, donde se le prohíbe a los propios educadores enseñar eh, la pluralidad del pensamiento en que se vive en esta sociedad. Algunos sectores de estos tienden a pensar de que solo existe un camino a la verdad, de que solo existe una forma de pensamiento. Es un rasgo muy característico, por ejemplo, de las sociedades o del pensamiento religioso y de ciertas doctrinas políticas, ideológicas que definen o se autodefinen como las políticamente correctas. Eh, en este sentido, una sociedad que reniega de la pluralidad de pensamiento, pero también de la pluralidad de etnias, de la pluralidad de ideas políticas, de ideologías, y donde se impide el debate racional, es una sociedad que nos manda una alerta. Bueno, ustedes pueden incorporar en este cuadro comparativo ejemplos que les ayude a aclarar en ambos cuadros a qué es lo que ustedes están refiriendo cuando hablan de educar y cuando hablan de adoctrinar. 5 aspectos de adoctrinar en una columna, 5 aspectos de educar en otra columna.
Por último, ustedes tendrán que elaborar sus conclusiones, donde van a explicar a su entender cuáles fueron las principales funciones de la educación en las sociedades modernas. Eh, Tienen que incorporar además las referencias bibliográficas. Obligatoriamente, la bibliografía tiene que incorporar el texto que ustedes están usando para este curso y toda la bibliografía que ustedes vayan a incorporar. Ya he dicho anteriormente que ustedes pueden apoyarse con otros textos, con otros libros, con otras fuentes, siempre que sean confiables. Y las pueden incorporar en la bibliografía siempre y cuando estén citadas dentro del texto. Eh, no está de más decir que es importante cuidar la redacción, que es importante también enumerar las páginas, que es importante también que ustedes separen la introducción del desarrollo, también que pongan los subtítulos donde se indica esto es el punto 3.1, el punto 3.2, la bibliografía, la conclusión, etcétera, etcétera. También algo importante es que le exigimos que las ideas sean claras, transparentes, que utilicen un lenguaje fácil, que no sea un lenguaje que vaya a confundir al docente, que sea preciso eh, y los aspectos propios formales que ya se les indicó en la tarea, eh, la última versión de APA, que en la medida de lo posible el texto sea justificado, espacios interlineados de 1,5, letra Arial 12, que son los aspectos centrales de, digamos, en cuanto a forma. Los dejo por acá. Yo, como ustedes saben, estoy atendiendo la plataforma. Cualquier duda me pueden seguir por, eh, por esta vía. Me despido de ustedes esperando que esta tutoría les haya sido de mucho beneficio. Hasta luego y muchas gracias por su tiempo.